Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Hoy quiero hablarles de Bergoglio y una de sus últimas, imagino que a estas alturas ya la antepenúltima. El famoso tema que todos ustedes están pudiendo escuchar en todos los medios de comunicación, por el cual Jorge Mario Bergoglio ha pedido perdón a México por los pecados cometidos, dice así, en la conquista española. Un hecho que nos ha traído, como siempre, multitud de curiosísimas reacciones. Por una parte, todos los medios de izquierda apoyando a Jorge Mario Bergoglio y haciéndolo como uno de los suyos. En el fondo lo es. Y por otra parte, una bochornosa defensa de Jorge Mario Bergoglio, ya no por medios como la COPE, en el cual Carlos Herrera, quien hace poco entrevistar a Bergoglio y quien hace poco parece que también perdió su tradicional independencia, ha salido a la defensa corriendo de Jorge Mario Bergoglio, sino medios como Infovaticana que dicen en defensa de su santidad y salen también a defender estos despropósitos. Todo una locura. Bien, en todo caso, lo que yo les quería comentar, porque me parece que sobre el asunto ya están ustedes bastante informados, es lo siguiente. Esta nueva barbaridad de Jorge Mario Bergoglio actúa como una forma de aliarse con los líderes populistas de izquierda en esa leyenda negra de la conquista española, pero hecha desde supuestamente dentro de la Iglesia. Si no supiéramos que lo que Jorge Mario Bergoglio ocupa es la silla de Pedro, pero con ese término, ocupa, usurpa. Ustedes lo saben bien. Hay que reconocerle a Jorge Mario Bergoglio una contumacia en el error que, de ejercerse en favor de Dios, en vez de en favor del mal, le estaría sirviendo para hacer cosas enormes. Pero bueno, evidentemente el actual ocupa de la cátedra de Pedro ha preferido el lado oscuro y no hace otra cosa que arrastrarse ante dictadores de izquierdas. Con un falso discurso demagógico, dar la espalda a los verdaderos oprimidos. Véase los ejemplos de Venezuela, de Cuba, y por supuesto, como cualquier marxista que se precie, atacar las libertades en todas sus formas. La libertad de expresión, la libertad económica, el derecho de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Además, Jorge Mario Bergoglio introduce siempre estos términos que forman una empanada absoluta que nadie en una lógica acertada puede entender. Y ya no solo la empanada política en la que continuamente se mete, sino empanada teológica, porque en esta petición de perdón, habla de pecados personales y sociales. ¿Pero qué son los pecados sociales? ¿Me lo puede explicar Jorge Mario Bergoglio? ¿Dónde está explicado lo que es un pecado social? ¿Quién va al infierno por ese pecado social? Luego la expresión que ha manifestado, todavía más desconcertante si cabe. El proceso de purificación de la memoria. ¿Pero qué hace este hombre diciendo estas cosas falsarias que apestan a revisionismo histórico de la izquierda y que ya describió George Orwell en el año 1984? No de casualidad estamos en un momento orwelliano del que Jorge Mario Bergoglio participa de una manera entusiasta. Por otra parte, resulta absolutamente ridículo pedir perdón por la conquista de México a unos queridos hermanos mexicanos que son los verdaderos hijos de la misma, que son en su mayoría católicos, que hablan español y que son de una manera orgullosa hijos de la gran Hispanoamérica y del catolicismo, le guste o no a Bergoglio. Si Bergoglio no tuviera el odio a España y a la hispanidad que tiene, podía empezar por pedir disculpas en el caso de que quiera hacerlo
al hombre blanco más allá del Río Grande, más al norte. Aquellas tribus nativas americanas que sí fueron masacradas y que no tuvieron nada que ver con conquistadores españoles, ni con curas católicos, ni con nada que se le parezca. Su obsesión por los conceptos marxistas es tan absurda que obvia que, evidentemente, la conquista y evangelización de América no fueron perfectas, como ninguna obra en la que participamos los seres humanos, pero desde luego han dado lugar a algo muchísimo mejor, que el mundo de tiranía, esclavitud y sacrificios humanos con el que Hernán Cortés y otros conquistadores acabaron, hasta el punto de que comunidades enteras lo recibieron como un verdadero libertador. Por otra parte, ¿no debiera estar orgulloso Jorge Mario Bergoglio, si fuera papa y fuera bueno, de que se llevara, siguiendo el mandato de Cristo, la fe católica a todos los confines del mundo? Esa obra que hizo la Iglesia Católica y España y la Iglesia Católica, de una manera inseparable hasta la llegada de este marxista a la silla de Pedro. Es que a usted, Bergoglio, si le gusta tanto pedir perdón, ¿por qué no deja de hablar de cosas de hace medio milenio y se dedica a pedir perdón por todas las actuales acciones de su jerarquía, que hace en el caldo gordo a todas las tiranías de América y no defienden jamás a los oprimidos? Porque eso sí que es un comportamiento despreciable por el que debería pedir perdón. Y después, por no pasar a hablar de la tremenda y nefasta influencia que está teniendo Jorge Mario Bergoglio, sobre todo lo poco bueno que quedaba en los medios de comunicación, en la sociedad, para llevarlo al lado oscuro. Si no vean ustedes, bueno, es normal lo que hace la cadena de radio de los obispos españoles, la COPE en España, y lo que ha llevado a hacer a su periodista estrella, Carlos Herrera, hasta hace poco independiente. Este Carlos Herrera, que ha pasado rápidamente de ser ese independiente defensor de los valores de la libertad a apoyar a Biden para presidir Estados Unidos desde la COPE con todo su plan abortista, y a justificar las palabras de Bergoglio contra España. Una defensa injustificada y ridícula, después de que hace poco también saliera en su defensa cuando Bergoglio dijo aquello de que si viajaba a Santiago de Compostela, ¡ojo!, porque no viajaba a España. Ni falta que nos hace, Monseñor Bergoglio. La repercusión de esta mamarrachada ha sido tal que hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho textualmente: «Me sorprende que un católico que habla español hable así de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y, a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano». Esto lo dijo Ayuso precisamente desde la capital de los Estados Unidos, en respuesta a esta carta enviada a México por Bergoglio, pidiendo perdón por los pecados cometidos por la Iglesia Católica en ese país. Pero no se crean que es el personaje político más relevante que se ha rebelado contra esta barbaridad de Bergoglio, porque hasta ha intervenido en este asunto el expresidente del gobierno de España, José María Aznar. Al igual que la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado fuertemente a Jorge Mario Bergoglio por haber pedido perdón a México por los errores de la Iglesia Católica en la conquista española del país. Y ha dicho textualmente: «En esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, lo diga quien lo diga». Y ha coincidido con Ayuso en que el nuevo comunismo de Latinoamérica se llama indigenismo, y ha manifestado que el indigenismo solo puede ir contra España. Y ha dicho además: ¿quién nos dice que pidamos perdón? ¿Cómo se llama? ¿Andrés Manuel López Obrador? Ha ironizado. La verdad es que es un escándalo tras otro lo de Jorge Mario Bergoglio,
que si se fijan siempre tiene un hilo conductor. Ir contra la Iglesia Católica, ir contra el catolicismo, ir contra Hispanoamérica católica y ir contra todo lo que constituye nuestra civilización, nuestra historia y nuestra reserva espiritual, para ponerse del lado de todo lo indigenista, pachamamista, Agenda 2030, globalismo, ONU, OMS, FMI, HJK, LMN y todo lo que sea necesario. Es una verdadera vergüenza que ensucie el nombre de la Iglesia Católica, porque nosotros sabemos bien que este señor ni es papa ni es nada, pero desgraciadamente la imagen que se traduce a la sociedad, absolutamente abducida por los medios de comunicación globalistas, es que esto emana de la Iglesia Católica, que es una iglesia que por fin se ha dejado ya someter por los poderes del mundo y que ha renunciado absolutamente de su legado. Pues bien, Jorge Mario Bergoglio, aquí hay una iglesia, la verdadera, la remanente fiel, la que está sosteniendo la doctrina, la tradición, las sagradas escrituras y el magisterio bimilenario, a la que usted no solo no representa, sino que asquea. El Señor nos bendiga y nos guarde. Hasta el cielo no paramos. Santo sonada. Viva Cristo Rey.